Vamos a revisar la neonatología. Neo viene de nuevo. Neona viene de un ser viviente, de un nuevo ser. La terminación de logía, estudio. Es decir, vamos a estudiar a ese nuevo ser. ¿Pero hasta cuándo? Los primeros 28 días de vida. En esos primeros 28 días de vida, este nuevo ser, ¿qué va a experimentar? Va a experimentar adaptarse de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Este ser en la vida intrauterina no comía, no masticaba, no respiraba. Todo lo hacía la madre, a través de la placenta, a través de la sangre, era transmitido el oxígeno y los nutrientes, entre otros. No se preocupaba de abrigarse, pero ahora sí. Cuando nace, este tiene que generar su propio calor, tiene que respirar para garantizar la concentración de oxígeno adecuado, tiene que garantizar una buena circulación para que estén nutridos sus células, etcétera, etcétera. Entonces esta etapa requiere de cuidado, porque no todos van a adaptarse adecuadamente. Va a depender de muchas condicionantes. Tal es el caso, por ejemplo, la edad del recién nacido, la condición de salud de la madre, la situación del parto, de repente ha sido por cesárea, ha habido sufrimiento fetal, de repente el recién nacido se ha aspirado meconio, ha hecho un paro cardiorrespiratorio, no sé. Todos esos factores van a determinar cómo este RN se adapta a la vida extrauterina. Por eso necesita cuidado. Algunos se complicarán, otros no. Entonces vamos a brindar cuidados al recién nacido sano y al recién nacido enfermo. Si ustedes lo han revisado en los sílabos, de eso se trata. Esta asignatura es muy bonita, jóvenes, muy bonito, ¿no? Tiene que gustarnos, porque de acá parte la especialidad de enfermería en neonatología. Es una especialidad. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien, tenemos que adquirir muy buenas competencias acá para llevar la siguiente asignatura, enfermería en pediatría, que también es otra especialidad de nuestra profesión. Pues acá ustedes tienen, jóvenes, dos oportunidades con este equipo de docentes, tienen dos oportunidades para que puedan conocer un poco más y quizás inclinarse a esta especialidad, ¿no? Bien. Lo que hablábamos proviene de dos palabras compuestas, que neo es nuevo, natus es nacido, entonces es estudio y es conocimiento, la logía para todos nosotros. Entonces el estudio y conocimiento del recién nacido. ¿Y desde dónde viene esto? ¿Desde dónde creen que viene? ¿Mm? ¿Desde dónde viene Andrea? Profesor, de hace algunos años atrás. Bien, Andrea, no te paso esa nota, nada, porque no has activado tu cámara, ¿sabes, no? Ya hemos hablado. Bien, vamos con Laura Mitaj. ¿Cuál es el origen de la neonatología? Laura. Profesor, sí, presente.
Laura, estamos escuchando tu respuesta. Profesora, la pregunta era cuál era el... ¿Puede repetir, por favor, No, profesor? Laura, te voy a poner tu nota negativa, porque todos estamos yendo a la par. No estamos haciendo otra cosa. ¿Sí? Durante la clase tienes para recuperar, hija. Bien. ¡Cállense! A ver, por favor, Nadiuska, quien desactiven su micro. A ver, si no nos vamos a desestresarnos todos. A ver, ¿desde dónde viene? Desde el origen de la humanidad. Desde ahí. Desde el origen de la humanidad. Desde un conocimiento incipiente hasta un conocimiento científico. Desde un conocimiento empírico hasta un conocimiento científico. Y cuando hablamos de esta palabrita de científico, ¿con qué nosotros a ese conocimiento, a ese cuidado, garantizamos? ¿Alguien voluntario puede participar? ¿Con qué? ¿Con qué garantizamos? Con la ciencia, profesor. ¿A esa ciencia con qué garantizamos? A ver, Quispe Flores, Por el Lourdes. Método científico. con el método científico. Lourdes, Quispe Flores, Lourdes. Quispe Flores, Lourdes. Lourdes no está. Ah, no estaba. Rivas, Osejo, Aimi. ¿Con qué? Aimi. Profesor, con los procedimientos adecuados. Ay, por lo que has hablado algo de ese nombre. Con el proceso de atención de enfermería. Con el proceso de atención de enfermería. Bien. Sigamos. Inclusive están viendo ustedes sus notas. ¿Cuánto les estoy poniendo? A ver. Bien. Entonces tenemos que nosotros aplicar para estos cuidados, jóvenes señoritas, el proceso de atención de enfermería. Tiene sus pasos, tiene sus etapas, tiene la forma como nosotros diagnosticamos, ¿no? Por eso ustedes tienen que tener como bibliografía elemental Sunanda, el NOC y el NIC. Esos 3 libros. Con eso van a ustedes trabajar bien. La neonatología es rama de la pediatría, porque en pediatría vamos a estudiar parte de la neonatología también. Dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los primeros 28 días de vida. ¿De cuándo va a empezar nuestro cuidado? Desde la atención al recién nacido. Desde el periodo de expulsión, cuando el bebé, cuando el recién nacido está coronando en el periné de la madre, desde ahí es nuestro cuidado. ¿Cuál es el primer cuidado que tenemos que hacer? Vamos a secar la cara. Vamos a liberar de secreciones del recién nacido. ¿Dónde vamos a hacer eso? En sala de partos. Bueno, hay algunos términos que utilizamos, ¿no? Como por ejemplo el periodo hebdomadario, que es de 7 a 28 días. Bueno, algunas enfermedades o patologías que podemos hablar nosotros, por ejemplo, cuando el recién nacido es prematuro, es de bajo peso o tiene alguna malformación congénita. Entonces, ¿esto a dónde nos conlleva? A una vigilancia intensiva. A una vigilancia intensiva. Entonces, enfermería en neonatología es especialidad de enfermería, hemos dicho, ¿no? Dentro de las, ahora es 29 especialidades tenemos, ¿no? Dentro de las 29 especialidades es una de ellas neonatología. Se ocupa de respuestas humanas reales o potenciales. Es decir, no solo vamos a tratar a enfermos, o no solo vamos a tratar lo que nosotros observamos, sino también lo que siente
lo que siente nuestro recién nacido. Y no solo el recién nacido, también el entorno. Cuando hablamos de entorno estamos hablando de la madre, de los padres, ¿no? Por eso ustedes van a entrenarse bastante haciendo los soapiés. Y en ahí se identifica pues signos objetivos y signos subjetivos, ¿no? Bien. Incluye entonces necesidades biológicas, psicológicas, sociales y espirituales durante la etapa del crecimiento y desarrollo del recién nacido. Entonces tiene un enfoque interdisciplinario en diferentes niveles de salud y enfermedad. El profesional de enfermería no atiende solo, no atiende sola al neonato. De acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento de salud, van a intervenir profesionales de distinta rama, ¿no? Profesionales con competencias diversas. Por ejemplo, en el primer nivel de atención encontraremos enfermeros, enfermeras. En el segundo nivel de atención encontraremos enfermera especialista en neonatología. En el tercer nivel de atención encontraremos enfermera especialista en neonatología y de repente en UCI de neonatología. Cuando hablamos de competencia se refiere a eso. Cuando hablamos de competencia nos estamos refiriendo a sus subespecialidades. Pero no robotizado jóvenes estudiantes, sino teniendo en cuenta a la familia y a su entorno. Y decíamos, pues no, basada en el proceso del cuidado de enfermería. Basada en el proceso del cuidado de enfermería. ¿Cuál es el objetivo? Favorecer que el neonato llegue a la edad adulta en el mejor estado de salud física y mental. Eso hay que grabarnos, jóvenes estudiantes. Nosotros somos uno de los responsables para que en la vida adulta esa persona goce de buena salud física y mental, ¿no? Y pueda rendir su potencial máximo o eficacia. Sea un ser eminentemente sociable y aporte a la sociedad. No sea una carga para la sociedad, ¿no? No esté buscando, por ejemplo, un programa social para subsistir. Más bien sea aportante para ese programa social. Ese es un ejemplo cuando decimos goce de una salud física y mental. Díganme si el neonato ha tenido sufrimiento. ¿Va a tener una buena salud física? No. Porque la muerte de las neuronas jóvenes es irreversible. Por eso es importantísimo garantizar la oxigenación adecuada en el ser que está naciendo, en el ser que se está adaptando. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del profesional de enfermería en neonatología? Acá ya van ustedes discriminando si van a querer inclinarse a la especialidad de neonatología. Esto tienen que cumplir. Primeramente, conocer su función, sin usurpar funciones ajenas. Identificación, seguimiento y control del cuidado neonato. O sea, asumir las responsabilidades del cuidado brindado. Por eso no debemos encargar a terceros algunas funciones. El cuidado implica toda intervención de salud, promoción en el recién nacido.
Intervención que debe ser normalizada y estructurada. ¿A qué nos referimos? Que esto debe responder a los protocolos estandarizados. ¿Y de dónde vienen esos protocolos estandarizados? Del Ministerio de Salud, del MINSA. Pero alguien me dirá, pues no, pues profesor, ese protocolo está desfasado. Ahora hay conocimientos más recientes. Sí, no digo que no. Pero cuando hay problemas legales, se basan a ese protocolo. ¿Por qué no has hecho cuál actividad antes de ser uno de ellos? No, es que ese ya está desfasado. No, ese es el documento oficial para juzgarnos. A eso se refiere. Que nuestra intervención debe ser normalizada y estructurada. Además, debemos conocer nuestros límites, jóvenes, porque nosotros trabajamos en todos los niveles de complejidad, desde el puesto de salud, que es nivel 1-1, hasta el hospital más especializado. Tenemos que reconocer nuestra preparación, nuestra pericia profesional, ¿no? Conocer cuáles son nuestras funciones y qué competencias yo tengo para poder brindar el cuidado. Ejemplo, si yo estoy trabajando en un nivel, digamos, 3-1, este es nuestro futuro hospital, 3-1, y no sé manipular el multiparámetro, digamos, o no sé manipular la incubadora que está ahí. ¿Qué pericia voy a demostrar? ¿Qué competencia voy a demostrar, jóvenes? ¿Se dan cuenta? Son requisitos. Ese cuidado debe estar basado en protección, mantenimiento de la vida en condiciones óptimas. ¿De qué se trata? Evitemos al mínimo las infecciones nosocomiales. Las infecciones que pueden ocasionar en los hospitales por una manipulación incorrecta, por no aplicar un procedimiento adecuado. Conocimiento de aplicabilidad del cuidado. El conocimiento se da muchas veces por la experiencia. Los conocimientos científicos, ¿dónde lo encontramos? En las bibliografías, en las revistas científicas, en las guías, ¿no? Pero la experiencia, jóvenes, estudiantes, está ligado a los años de cuidado en ese servicio. Vamos adquiriendo nosotros nuestra competencia. Por eso cuando ustedes hagan prácticas presenciales, manipulen pacientes jóvenes. No hay que tener miedo, porque gracias a eso van a adquirir ustedes competencia. Hay que tener mejor capacidad, ¿para qué? Para garantizar una buena adaptación en el recién nacido. Y así ser reconocidos como un profesional de carta cabal que tiene profesionalismo y ser merecedor de incentivos profesionales dentro de la institución que presta. Si hablamos de incentivos, hay muchas, ¿no? Hay muchas. De tal manera que esto debemos aplicarla con mucha responsabilidad. Para que día a día mejoremos los cuidados. Y acá hay algo importante. Para mejorar los cuidados es necesario revisar qué aspectos realmente fortalecen
y qué aspectos debilitan el cuidado que nosotros hacemos. Para eso se hace la investigación. Se ve con mucha pena que hay escaso estudio, escasa investigación en neonatología realizado por profesionales de enfermería. Y esto celosamente nosotros debemos revisar, debemos priorizar, porque de esto depende que nuestro cuidado se mejore día a día. ¿Y cuál es el rol? El cuidado del recién nacido es un especial cuidado de enfermería. Sí, porque es una competencia adquirida. Quien ha cuidado a un recién nacido o enfermo aprecia la aptitud especial que se debe tener en este, porque el ser es inofensivo, jóvenes. No habla. Solo hace llanto. Y a veces nosotros tenemos que deducir a qué se debe el llanto. Por eso hay que tener una aptitud especial. Al cuidar al recién nacido se debe considerar no solo preservar la vida, sino vigilar el futuro neurológico. ¿No? Por eso hablamos, pues, de la adaptación continua. Mira, ustedes habrán escuchado la ictericia, ese pigmento amarillento, que responde ¿a qué? A la vitalidad de ese órgano. ¿Cuál es? El hígado. ¿Y de qué hablamos? De la segregación de la bilirrubina, ¿no? ¿Y esto es igual en cada recién nacido? No. No. Por eso nosotros tenemos que garantizar el futuro neurológico. A veces decimos, ¿por qué no asimilan los conocimientos tal o cual nos preguntamos y en la vida escolar o en la vida adulta? Es que ha sufrido de repente algún problema durante la expulsión. Entonces hay que intervenir continuamente en los cuidados. Para la adaptación extrauterina, con aquellos que hayan ingresado a UCIN, o sea, unidad de cuidados intensivos neonatales. Jóvenes, señoritas, una recomendación. José Luis, ¿se está escuchando? ¿Se está observando, sí? Sí, profesor. Gracias, José Luis. Algunos términos que ustedes no entienden, anoten. Quizás al final, si hay un espacito, socializamos. O de lo contrario, ustedes, por favor, van indagando y van anotando en su cuadernito. Porque así nos vamos a familiarizarnos, ¿no? El rol de enfermería en neonatología se traduce en los cuidados básicos de realizar los cuidados inmediatos del recién nacido en sala de partos. Está protocolizado, jóvenes. Y en su guía de ustedes está priorizado cuál es el 1, cuál es el 2. ¿Qué cuidado se brinda en sala de partos? También incluye ejecutar la reanimación cardiopulmonar en caso de ser recién nacidos con asfixia o broncoaspiración de meconio. Mira, tenemos que nosotros adquirir competencias para hacer reanimación cardiopulmonar al recién nacido. Efectuar el examen físico del recién nacido y registrar los resultados en la historia clínica. Somos los responsables, jóvenes estudiantes, de identificar a priori, en primer orden, cualquier alteración anatomofisiológico del recién nacido. Observar y evaluar al paciente asignado dentro del horario de su turno de trabajo y registrar los resultados. Por eso se hace el SOAPI. En las prácticas presenciales, el estudiante sale con su SOAPI. Entregar y recibir en cada turno de trabajo los pacientes y recursos materiales a la de parto. Somos responsables de los
equipos que se emplean en atención inmediata al recién nacido. Preparar fórmulas para los recién nacidos según indicación médica. Hablamos de las fórmulas lácteas, si realmente es tan necesario. Realizar cuidados generales al recién nacido, como es el baño, cura de cordón umbilical, medición e interpretación de los signos vitales y cumplir con la inmunización. ¿Con qué vacuna se inmuniza Taipe Yayaui Luz Magali al recién nacido? Taipe Yayaui Luz Magali. Con la BCG. Habíamos dicho que tiene que abrir su cámara, no tiene nota. Vilcapoma Quispe Rocío Alondra. Vilcapoma Quispe Rocío Alondra. ¿La Rocío? ¿Con qué vacuna? Profesor, la BCG, profesor. ¿Solamente la BCG? No, la de la hepatitis también. ¿Cómo se llama la vacuna, hija? La la HBP, creo, profesor, si no me equivoco. Tienes que repasar, hija. Tienes que repasar. Bien. Ya han revisado la bibliografía para ti. Bien. Mejor avanzamos. Regular, controlar y utilizar correctamente el equipo de administración de oxígeno, monitor cardíaco, bombas de infusión, control de goteo, lámparas de fototerapia. Mira, estamos viendo, hay varios equipos que están a nuestra disposición para poder brindar los cuidados, ¿no? Realizar oxigenoterapia, abordaje venoso periférico y profundo, nutrición parenteral, alimentación por sonda nasogástrica, por gravaje, o si no por gastroclisis, oxigenoterapia, cuidado de enfermería en pacientes con cateterización venosa, administración correcta de sangre y derivados, balance de ingresos y egresos. Todo esto está en las guías de práctica. Todo esto nos vamos a ampliar nuestras competencias, pero debemos conocerlas. Este es el rol de enfermería. Realizar cuidados en la lactancia materna, cumplir con el control del recién nacido de término y bajo peso. Acá vamos a ver. Yauri de la Cruz Mónica. Mónica. Yauri de la Cruz Mónica. Presente, profesor. Yauri de la Cruz Mónica. Profesor, ¿me escucha? Sí, hija, y te va a poner mala nota porque no has activado tu cámara. Ay, Dios mío. No, mi cámara está lejos. Sotelo Curi Lucila. Sotelo Curi Lucila. Presente, profesor. Bonito más huevos. Sotelo Curi Lucila. Lucila despierta. A ver, Lucila. ¿Cuántos controles se realiza al recién nacido? 4 controles, profesor. 4 controles, El primer profesor. control, ¿Me escucha? ¿en qué tiempo se realiza? En 2 días, 7 días, 14 días y 21 días. Bien, continuamos, avanzamos, a ver, avanzamos, gracias. Gracias. Bien. Hay que identificar las necesidades y trazar cuidados en el adecuado funcionamiento del sistema gastrointestinal, respiración, estado cardiovascular, función neurológica, función urinaria y los síntomas de infección. O sea, que hay que adquirir competencias en la identificación de signos de alarma, ¿no?
Valorar y satisfacer las necesidades psicosociales de la familia, fomentar el vínculo materno, paterno y neonatal. Como ustedes ven, o sea, no solo se trabaja con el neonato, se trabaja con el entorno. Ayudar a la madre en la comprensión de los fenómenos fisiológicos únicos en este periodo de la vida. Y educación a los padres en el cuidado posterior al niño. Vamos a dar una oportunidad a un estudiante. A ver, vamos. Peralta Gutiérrez Milagros. Peralta Gutiérrez Milagros. Presente, profesor. Aquí estoy. A ver, Milagros. Profesor. ¿Cómo se denomina a las primeras deposiciones en el recién nacido? Las primeras deposiciones. Cuando les pregunte, por favor, miren a su pantalla, a su cámara, porque si ustedes bajan, están leyendo. Si se ponen a un costado, también. Material. Milagros. No recuerdo, profesor, ahorita. Ya, Milagros, tienes oportunidad durante la clase para que puedas recuperar, Milagros. Lozano Flores Edilson. Lozano Flores Edilson. Sí, profesor. A ver, Edilson, ¿te escuchamos la respuesta? ¿Son meses, profesor? Maname, Edilson. Lee, Edilson. Ahorita desactiva tu cámara y revisa cómo se llama, Edilson. A ver, porque si no pregunto, no me va a pasar hasta las 10 de la noche, ¿ah? Yaranga Baltasar Karen. ¿Te escuchamos? No tengas miedo, Karen. ¿Qué pasó? Se llama meconio. Se llama meconio. ¿De qué color es? No, color negro, ¿no? Poco a poco va aclarando el color. De esos cambios fisiológicos nosotros tenemos que hablar con las madres primerizas, ¿no? Por ejemplo, dentro de muchas. ¿Cuáles son esos cuidados de enfermería? Es importantísimo brindar cuidados en cada situación. De tal manera que nosotros tenemos que garantizar la relación y la interacción que el recién nacido tenga con su familia, ¿no? ¿Basado en qué? En lazos de conexión, en sentimientos de solidaridad y el papel que va a jugar en las emociones, por ejemplo, de la madre. La madre esperaba un niño y nació una niña. ¿Qué creen que va a suceder? Las emociones se alteran. ¿Pero qué ha pasado con la ecografía? Si me he sacado ecografía mensual, a veces hasta la tecnología falla. Y entre otras emociones que puede desempeñar. ¿Y quién va a orientar? ¿Quién va a controlar eso? Es el profesional de enfermería. En tal caso hay que ponernos en el lugar de la madre, jóvenes, señoritas, ¿no? En el lugar de la madre. Y así hay que brindar. Hay que pensar nosotros que es nuestro hijo, ese recién nacido. Y tenemos que brindar el cuidado pensando en ellos. ¿Acaso todas las madres son profesionales de la salud? Hay madres analfabetas con un grado de instrucción mínimo. Ellos tienen un vacío de conocimiento sobre esto. Tenemos que nosotros refrescar sus saberes, brindar una comunicación horizontal de tal manera que nos entienda. Porque vamos a trasladar nosotros el saber a ella
para que pueda seguir brindando cuidado. Porque cuando le damos de alta, a veces a las 24 o 48 horas, ¿ok? Tiene que cuidar la madre, ya no está la enfermera, ya no está el enfermero. ¿No? Entonces tiene que hacer una interacción sincrónica entre el niño y el profesional de enfermería. ¿Esto qué cosa exige? Capacidad de escucha de la enfermera. Hay que escuchar. Hay que escuchar a la madre. ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuál es su punto de vista sobre un cuidado X? Y debemos nosotros interpretar señales que envía el recién nacido sano o enfermo. Hace un momento les comentaba, ¿no? A veces cuando el recién nacido se vuelve bien irritable, decimos que tiene hambre, está sucio el pañal, o está lleno de gases. Esa escucha tenemos que ponerla en práctica, ¿no? Entonces hay que nosotros brindar cuidados adecuados. Hay que tener un acercamiento afectuoso. Eso debe caracterizar al profesional de enfermería. ¿Cuántos de nosotros a veces brindamos cuidados aburridos, maltratando, con un tono de voz alta, autoritariamente, y a veces eso no está bien? No está bien. Porque lo único que va a generar es rechazo. Y en consecuencia, insatisfacción de nuestro usuario. Y esta diapositiva ustedes ya lo conocen. Hay que presentarnos, llamar a nuestro paciente por su nombre, hay que dirigirnos la mirada, hay que comunicarnos con un lenguaje comprensible, ¿no? Poco a poco hay que olvidarnos, poner otros clichés como cama número tal. Hay que garantizar la autonomía del paciente en la toma de decisiones. Siempre hay que sonreírle. Una sonrisa es un alivio para nuestro paciente. Hay que hacer contacto físico, darle la mano, una palmada. Va a ser mucho para la reversión del problema de salud. Respetar sus creencias, sus ideas, sus deseos, opiniones, ¿no? Utilizar palabras mágicas. No nos vamos a sentirnos menos jóvenes estudiantes si nosotros utilizamos esas palabras mágicas. Hola, adiós, perdón, por favor, gracias, entre otras. Y siempre no nos olvidemos respetar su intimidad. Hay que diferenciarnos de los demás. No seamos uno más del montón, seamos uno de los mejores, ¿no? ¿Alguna participación? Marcia, te escuchamos. Marcia Infante Coras. Sí, profesor. Disculpe, yo tengo una pregunta. De acuerdo, por ejemplo, a la primera deposición del bebé, ¿cuál es la explicación exacta fisiológica para que sea de ese color medio café oscuro, negro aproximadamente? Porque estuve viendo que, por ejemplo, después, cuando ya se suscita la lactancia, se torna medio amarillento, líquido, hasta incluso dorado, algo así decían en algunas bibliografías, pero la explicación fisiológica para que sea de ese color, ¿cuál sería? Bien, Marcio. Como casi ya lo respondiste, es por la respuesta fisiológica del recién nacido. El tipo de alimentación en el recién nacido, en el vientre, ¿qué fue? Se ha nutrido a través del torrente sanguíneo, a través de la placenta, pero el niño ha estado tragando líquido amniótico y el sistema digestivo ha estado en un proceso de adaptación intrauterina, o sea, ha venido preparándose. Y la eliminación del meconio
es la eliminación de esas células muertas, desechos, entre otras, de preparación para que empiece el proceso fisiológico de la nutrición a través de la alimentación. Por eso es ese color. El niño, el neonato, disculpen, tiene que eliminar todos esos desechos del contenido gastrointestinal, ¿no? Tiene que eliminar. Prácticamente son los desechos. Avancemos con las necesidades del neonato. ¿Me confirmas, por favor, José Luis, o alguien, si están Sí, se viendo, observa, si profesor. me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Es necesario un poquito de agüita. Cuando yo iba a las clases presenciales, llevaba mi cañita al salón para abrir la garganta. ¿Qué les parece? ¿Está bien o no? Está bien, profesor. Está bien, gracias chicos por aceptarme. Mi vicio. Bien. Nuestra Profesor, aula disculpe, virtual, sí, dígame. antes que continúe con el tema, profesor, una pregunta. ¿Te has dormido, hija, con las preguntas? Pasó la etapa, ya Mm, última vez te acepto, ¿ya? Tiene que ser en su momento, por favor. ¿Te escucho? ya, profesor. Profesor, a lo que estaba explicando en el primer tema, al ser humano, que es antes, ¿no? Antes de los 28 días, se les llama o les conoce con el término de lo que es, ¿no? Neonato o recién nacido. Esos son los únicos términos, profesor, a los que, o sea, son los que se ¿Cómo no? No conocen te estoy entendiendo. No o te hay estoy otro entendiendo, término más. Raquel. A ver, Raquel, no te estoy entendiendo tu pregunta. ¿Qué me dices? Profesor, ¿me escucha? A ver, formule mejor su Mm, pregunta. bueno, la pregunta es, ¿Puedes profesor, subir tu cámara si un hay poquito? otros, si hay otros términos más a los que, con los que podemos conocer o sea, al ser humano, lo que es, no, antes de los 28 días, lo que es conocido, por ejemplo, como neonato o recién nacido. Si hay otros términos más a esos dos términos, ¿no, profesor? ¿O son Bueno, solo los dos únicos términos, profesor? quizás puedes que hayas encontrado, Raquel, cualquier terminología relacionada a los primeros días de vida, a los primeros 28 días, pero científicamente va en torno a la neonatología. Para nosotros, neonatología es el término aceptado científicamente, ¿no? Los primeros 28 días de vida. Vamos a hablar acerca de las necesidades del neonato. Me cansé hablando. Voy a tomar orales. Quispe Guamán Karim. Quispe Guamán Karim. Sí, profesor. Karim. ¿Cuáles son esas necesidades del neonato? Ya, las necesidades que el neonato podría tener son, por ejemplo, de poder, como usted lo dijo, va a ser expulsado y lo van a hacer la limpieza, el primer cuidado que lo va a hacer la enfermera, entonces va a necesitar ser abrigado, la lactancia y también es Ya, bien. Una de las necesidades es la termorregulación, es decir, que el neonato no puede por sí mismo mantener la temperatura. Bien. Otra necesidad, Pérez Guaranja Tania.
Pérez Guaranja Tania. Presente, profesor. ¿Me ve, profesor? Esa luz vas a arreglar mucho, se te hace. Sí, es Ya, que no se bueno. ve acá, profesor, en mi casa. Una de las necesidades Revisarlos. también sería, profesor, de comer. Bien. La También la necesidad de alimentación. Ujú. Sí, Así no se profesor. llama comer. No, ni diente Alimentación. tiene el neonato, si acaso. La necesidad de alimentación, para lo cual nosotros tenemos que garantizar, ¿qué cosa? Lactancia materna exclusiva y temprana. Guamaní Gonzalo Caterine. Presente, profesor. Guamaní Gonzalo Caterine. Caterine, a ver. También, profesor, yo creo que el neonato tiene la necesidad de ser cuidado por la madre, de brindar ciertos cuidados. La necesidad de protección. ¿De protección frente a qué? Protección frente a riesgos, ¿no? Por lo cual tenemos que nosotros brindar orientación a la madre a identificar signos de alarma y los peligros que puede tener. A una ultimita. A ver, vamos. Chávez Torres Lisbeth Xiomara. Chávez Torres Lisbeth Xiomara, ¿dónde estás? Aquí estoy, profesor, estoy en... No te vemos, ¿le ven? José Luis, ¿le ves? Yo no lo veo, No, ¿ah? no, profesor. Yo sí, Pongo ahora profesor. mis lentes. Ahora sí. Ya, listo. Lisbeth, te escuchamos. Una de las necesidades también sería, profesor, la higiene, o sea, al momento, después de nacer el bebé, a bañarlo, limpiar. Eso Esa, sería, profesor, la esa higiene. se llama la necesidad de cuidados básicos, ¿no? Cuidados básicos. Bien. Ahí nomás, mucho. Seguimos, entonces vamos a desarrollar. Como ustedes han participado, jóvenes estudiantes, múltiples son las necesidades de nuestro neonato. Este neonato, totalmente dependiente en la vida intrauterina, va a empezar a adquirir algunos acciones de independencia. Tiene que respirar solo, tiene que alimentarse, tiene que abrigarse. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta? A través de los reflejos. Esos reflejos se denominan reflejos arcaicos. Es decir, que vienen con él, con ella. ¿No? Por ejemplo, para abrigarse, ¿qué posición toma el neonato? Una posición fetal, ¿no? Bien. Entonces, necesidad es sensación de falta o carencia de algo que el hombre experimenta para conservar la vida. Ejemplo, falta continua del alimento, hace desfallecer el riesgo o peligro en que se necesita pronto auxilio. Ese es un ejemplo, ¿no? Bueno, necesidades básicas, Calistarrón nos ha traído este triángulo, ¿no? Que primero están las necesidades básicas y así sucesivamente, para que mientras la base es ancha, la prioridad también es alta, ¿no? Entonces, las necesidades están orientadas según la etapa del desarrollo. Hay necesidades espirituales, psicosociales, que tienen importancia variable, ¿no? Que tienen importancia variable. Entonces, nosotros también vamos discriminando de acuerdo a nuestra etapa de vida, o de acuerdo a los días de nuestro neonato, vamos discriminando
qué necesidades se va priorizando, ¿no? ¿Qué necesidades se va priorizando? Entonces tenemos necesidad de crecimiento y desarrollo rápido. Sabemos, ¿no? Ustedes en la asignatura de crecimiento y desarrollo han revisado este tópico. Y sí, pues el niño crece y desarrolla rápidamente los primeros días de vida. Es un periodo de dependencia en 100%. Este niño no habla para satisfacer sus necesidades. Entonces, mientras está hospitalizado, mientras está en alojamiento conjunto, porque ese no es hospitalización, mientras está en alojamiento conjunto, nosotros tenemos que trasladar los conocimientos y mejorar sus competencias a la madre para que pueda brindar esa necesidad, para que pueda brindar cuidados y satisfacer sus necesidades del niño, del neonato, ¿no? Porque estamos frente a una adaptación al nuevo hábitat, a la nueva forma de vida. Existirán pues entonces necesidades fisiológicas esenciales para adaptarse. Por ejemplo, la alimentación, el sueño, la temperatura. El centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo aún no está tan maduro. Y si nosotros hablamos en el prematuro, en el pretérmino, es marcado esta necesidad, ¿no? Otras, por ejemplo, como su compañera manifestó, el aseo, cuidado del cordón umbilical, el baño, inclusive el cambio de pañal, cada qué tiempo hay que cambiar, ¿por qué? Tenemos que enseñarle, cuidados del oído, ¿no? Muchos se han acostumbrado, se ha vuelto un hábito la limpieza del oído con hisopos. Entonces hay que orientar adecuadamente, ¿no? La vestimenta, más aún en los primerizas. A veces utilizan prendas que son alérgicos. Y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en la soguilla que lleva la gorrita, se ha visto a veces laceraciones, alteraciones de la piel ocasionadas por un mal manejo de esa soguilla que lleva de ese pasador que lleva la gorrita. Lo han puesto muy ajustadamente y se han lesionado. Hay que necesidad de cariño, como alguien dijo, protección, ¿no? Los estímulos para desarrollar, para garantizar el desarrollo en el niño. El apego, ¿no? Y el apego, ¿desde qué momento viene? Viene pues del contacto piel a piel, que es la tercera actividad en el recién nacido. Bien, pues Virginia Anderson nos ha clasificado en 14 necesidades, ¿no? El objetivo es mantener a restaurar la independencia del paciente para satisfacer, pues, sus necesidades. ¿Y cuál es el rol de nosotros? Completar la autonomía de la persona, supliendo acciones que no puedan realizar, ayudándolos a lograr su independencia, poco a poco. ¿A dónde debe estar enfocado nuestras intervenciones jóvenes? A aumentar, a completar, a sustituir, a reforzar o enseñar intervenciones en las manifestaciones de dependencia en el nivel de dificultad del neonato. A completar o reemplazar acciones realizadas para el neonato para satisfacer sus necesidades. Para eso tenemos que tener conocimiento, competencia y brindar una orientación horizontal a los padres. Bien, dentro de las necesidades fisiológicas tenemos respirar normalmente,
comer, beber adecuadamente, tenemos la lactancia materna exclusiva, no hay otro tipo de alimento que va a reemplazar jóvenes. La eliminación adecuada de desechos y secreciones es la eliminación intestinal y vesical, ¿no? Acá nos ha preguntado una de sus compañeras por qué el meconio, ¿no? Justamente la eliminación de desechos. A veces en la eliminación vesical, por factores de las hormonas, quizás puede haber secreciones, puede haber restos de sangre, está adaptándose el recién nacido. La necesidad de moverse y mantener buena postura, el recién nacido tiene cierto ritmo, requiere adaptarse para recuperar su desequilibrio, ¿no? Entonces tenemos que ubicarla, adquirir una posición adecuada. Y hay algunos saberes ancestrales que solo dificultan, ¿no? A veces, por ejemplo, lo envuelven como un tamalito. No hay independencia. Y entonces el niño no se estimula. Hay otra necesidad de dormir y descansar. Y los recién nacidos casi todo el tiempo paran durmiendo. A veces hay que despertarla. O a veces ocurre lo contrario. Entonces tenemos que garantizar un ambiente agradable, de temperatura, de humedad, de ruidos, para garantizar esto, ¿no? Esas son las necesidades fisiológicas básicas, ¿no? Tenemos también necesidades que de un poquito menor escala, digamos así, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de vestirse, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seleccionar la ropa de acuerdo a la temporada. Hay una necesidad de mantener temperatura corporal en límites normales. Entonces nosotros, de acuerdo a la temperatura ambiental, tendremos que abrir ventanas o cerrar ventanas, evitar corrientes de aire, ¿no? Para mantener la higiene personal y proteger la piel. Tenemos que hacer el aseo de la piel, ¿no? Bueno, de acuerdo a las condiciones ambientales, lo haremos diariamente, algunos cada 2 días. Utilizaremos elementos apropiados para garantizar la integridad cutánea, para detectar y evitar los peligros y evitar perjudicar. Hay que brindar seguridad. Si lo tenemos, por ejemplo, en una cama, esa cama tiene que tener barandas, ¿no? En la necesidad de comunicarse con los semejantes, se tiene que garantizar un contacto físico adecuado. La madre debe darle mimos, caricias, afecto. En la necesidad de reaccionar según las propias creencias y valores. Hay que respetar, hay que cuidar sus valores, sus creencias, porque ese es el sentido de dar a la vida. La necesidad de ocuparse para sentirse realizado, la estimulación sensorial, ¿no? La recreación y de entretenerse está la estimulación constante, constituye la base para el reconocimiento y la diferenciación que lleva al desarrollo normal. Como vemos, hay múltiples necesidades en las cuales debemos planificar las distintas actividades, ¿no? Como ven, miren la imagen. La madre está con su celular distraída. El profesional de enfermería le está haciendo conocer a su bebé, al neonato. Entonces, acá hay un problema de emociones, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar eso. Creen que un niño rechazado va a ser un adulto
emocionalmente adecuado? No creo, no creo. ¿No? Este otro término, y ustedes conocen bastante sobre la ética, y habrán escuchado hablar, este es antiético, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la ética? Mayumi, Eusebio Quispe, ¿qué entendemos por ética? Mayumi, ¿estás? Profesor, sí, profesor. ¿Qué entiendes por ética? La ética, profesor, es ya podría ser, profesor, la ética es una, Valdeón puede ser una Sánchez. disciplina que va a estudiar. Ya, hija, Mayumi, ya pasó tu tiempo. Valdeón Sánchez, Luz Vilma. Sí, profesor, presente. La ética son el estudio de valores que posee una persona. A ver, Luz Vilma, para otra vez, por favor. Tu clase me recibes en tu casa. No me estés Sí, paseando. profesor, disculpe, tuve una emergencia. Tuve No que me salir. estés paseando. Si no, yo otro día hago clase de moto lineal. ¿Ah? Ya, bien. Entonces, si tiene que ver con los valores, tenemos que nosotros emplear los buenos valores para poder brindar el cuidado. Hacer el bien a las personas. No podemos nosotros gestar el mal, ¿no? Entonces, tiene que primar nuestra intervención en función a la ética de derechos basados en principios de la universalidad. ¿De qué hablamos? Del respeto, ¿no? Del respeto a sus saberes, del respeto a su individualidad, a su intimidad, entre otras. Entonces tenemos que ser nosotros responsables. Responsables en satisfacer o en responder a esas necesidades del neonato. Y no solo del neonato, también de la madre, o del cuidador, o de la cuidadora. Entonces va a exigir evitar el daño, evitar en lo posible el sufrimiento por un procedimiento X, por lo cual nosotros tenemos que garantizar competencia. Tengo que colocar una vía periférica, tengo que ser experto, jóvenes, en colocar una vía a un neonato, porque no puedo generar sufrimiento por brindar ese cuidado errado quizás. Hay que tener pericia. Entonces tenemos que promover el bienestar en todo momento. Hay que tener interés, estar motivados, ser empáticos. Entonces es necesario conocer y también tener habilidades, jóvenes estudiantes. Y particularmente nuestra relación tiene que ser afectuosa. En todo momento nuestra relación debe ser cálido, brindar cuidados, no solo de calidad, también con calidez. Tenemos que hacernos entender, hay que ser comprensivos. ¿De qué sirve brindar conocimientos con términos tan sofisticados si no nos entiende?
Hace un momento hablábamos. Brindemos cuidados pensando que ese neonato es de nosotros, es nuestro suyo. Y esa madre que está sufriendo somos nosotros. Y preguntémonos, ¿cómo nos gustaría que nos cuiden? ¿No? Entonces hay que evaluar, hay que valorar algunos procedimientos terapéuticos de acuerdo a la respuesta fisiológica o patológica de cada neonato. El profesional de enfermería debe estar dedicado al cuidado de los niños en la toma de decisiones voluntarias. Eso es, pues, respetarle. Entonces, hay que ser empáticos con ellos. En ese sentido, nuestras intervenciones van a estar motivadas y comprometidas a no generarle daño o molestia al neonato. Hacer el bien y no el mal. Entonces el compromiso del profesional de enfermería en neonatología tiene que ser ético y profesional. Ético, demostrando los buenos valores, respetando al neonato y a su entorno. Profesionalmente, conocer y ser competitivo. Para ello, debemos estar seguros de los cuidados que nosotros realizamos y evitemos en todo momento omitir ciertos procedimientos para así evitar errores posteriores. Ponernos en el lugar del otro, como si fuera nuestro hijo, nuestra familia. Esto permite utilizar conocimientos científicos y no empíricos, de tal manera que garanticemos la calidad humana. Tenemos que ser nosotros responsables del cuidado de la salud de la sociedad. No solo al neonato, también a su familia. Entonces hay que tener conocimientos científicos. En cada momento, permanentemente debemos renovar nuestros saberes. Hay que actualizarnos. Hay que estandarizarnos técnica y científicamente. Solo así brindaremos o garantizaremos un cuidado óptimo a este ser indefenso. Bien. Acá voy a querer, por favor, 2 participaciones. Yo voy a solicitar. Castro Gamboa Vivian. ¿Qué tienes, Vivian? ¿Qué tienes que comentar? Profesor, yo quería hacerle una pregunta. No, hija, Ahí está. hija. ¿Qué tienes que comentar? Que las necesidades son primordiales para la sobrevivencia de un niño, ya que es como una base para que el niño esté saludable y buen cuidado, profesor. Muy bien, Vivian. Iba a ponerte 16, como no activaste tu cámara. Estoy activando mi cámara, profesor. Muy tarde, hija. No, activé desde el inicio, profesor. González Cabrera Denis. González Cabrera Denis. Sí, profesor. Presente. ¿Qué tienes que aportar, hija, a estas diapositivas? Profesor, con la clase que mencionó, puedo aportar de que es importante la preparación que debe tener el personal de enfermería desde el primer momento en que nace la nueva persona. Entonces, tanto como su preparación, sus conocimientos, su experiencia laboral implica en cómo va a ser el surgimiento,
la futura vida que va a tener este niño. Bien, señorita. Vivian, ¿cuál era tu duda? Vivian, ¿cuál era tu duda? Ya, profesor. Mi duda era que había en una de las necesidades que era el de desfallecer y asfixia. ¿Qué se debe que el neonato necesite eso, profesor? No desactives tu cámara. El neonato, pues, en la vida intrauterina, ¿quién le aporta el oxígeno? La madre, ¿sí? ¿Vivian? Sí. La madre, ¿no? La madre. Por eso nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes habrán apreciado, habrán presenciado algún parto o han visto algún video de repente. Y cuando la madre no puede pujar, se le ha ido las fuerzas o las contracciones se han detenido, ¿cuál es el cuidado que se brinda? Soporte de oxígeno. Le agregamos oxígeno. ¿Para qué? Para oxigenarle la sangre y así ayudarle a respirar, ayudarle a cargar de oxígeno su sangre al neonato. Entonces, cuando el niño, desactiva tu Vivian, gracias, cuando el niño sale y es el periodo expulsivo, el niño tiene que respirar y para respirar el conducto respiratorio, todas las estructuras anatómicas que el neonato, todas las estructuras anatómicas que están comprometidas con la respiración tienen que estar bien. Entonces tiene que estar libre la vía aérea. Y si como está lleno de secreciones, ¿qué tiene que hacerse? ¿Cuál es el cuidado? La limpieza, la aspiración. Dependiendo del caso, por eso tiene esa necesidad, porque si no respira, hay una asfixia y puede fallecer. ¿No? Más adelante hay 2 temas para poder ampliar un poco más esto. Hay uno directo, asfixia del neonato, y otro hay enfermedad de la membrana hialina. Son 2 temas que nos va a ayudar a entender cómo realmente el sistema respiratorio se prepara para garantizar eso, el aporte de oxígeno. ¿Alguna pregunta? ¿Una preguntita más para avanzar? Sí, profesor. Profesor, buenas noches. A ver, Yasmín. Díaz Gutiérrez. Sí, profesor. Yo tenía una curiosidad acerca de las necesidades espirituales en un neonato. También mencionaba en parte de las necesidades, ¿de qué manera podemos ocuparnos, cubrir o asistir esas necesidades espirituales, profesor? Yo te devuelvo una preguntita, Yasmín, a ver. ¿De qué necesidad espiritual estamos hablando en el neonato? Bueno, justo esa es mi duda, profesor. ¿Qué necesidades puede tener un neonato? ¿Su credo? ¿Su religión? No, porque todavía no está asignado una religión. Ajá. ¿Amor? No sé. ¿Amor? No. Sí. No sé, profesor. Justo esa es mi duda, profesor. ¿Qué necesidades espirituales puede tener un neonato? Y también para poder asistir, ¿cómo podríamos saber cuáles son, o un ejemplo, no sé, de alguna necesidad espiritual? Ya, bien, Yasmín, no desactives todavía. Por ejemplo, te preguntaba, ¿no? Las necesidades espirituales en el ser humano poco a poco se instalan. Y bien lo que nos comentó Yasmín, ¿no? Nos dice, aún todavía, desactiva solo tu micro. Para allá, no, ya, listo. Ella nos comentaba, ¿no? Todavía el credo, la religión, aún todavía no se instaura en el niño. Sí, pues, aún todavía no. Pero el amor, sí. El amor, sí. Entonces, ¿cuál es el cuidado que nosotros brindamos? Y ahora sí puedes desactivar, Yasmín, el apego. ¿Se recuerdan? El apego es un cuidado
¿Sí? Dime. Sí, justo como mencionaba acerca del amor, profesor, más que nada entonces estaríamos ocupándonos en la necesidad del amor, pero en las, como por ejemplo, fortaleciendo los lazos entre madre e hijo, o claro, brindando una atención con calidez también, ¿no, profesor? Hay un término que se llama vínculo madre-hijo, ¿no? Madre-hijo. Claro, y eso con qué cuidado realizamos, con el contacto piel a piel. Ni bien nace, ¿te recuerdan? Ni bien nace el neonato. Gracias, Yasmin. Después me recuerdas tu apellido, por favor. Ni bien nace, ni bien nace el neonato, se pone sobre la vientre de la madre, ¿no? ¿Para qué? Para que haya ese lazo de amor, ese vínculo madre-hijo, para que se instale. Ese se llama el famoso apego. Y este apego es de por vida, gracias a realizar ese cuidado. Mira, parece insignificante, ¿no? El hecho de que el niño ha nacido, le pones encima del vientre, se instala para toda la vida. Muchas veces, jóvenes señoritas, nosotros no lo tenemos quizás amor a nuestros padres, amor a nuestra madre, justamente de repente porque ha habido una debilidad en ese cuidado del quien nos ha brindado cuando hemos nacido. Quizás no pues está relacionado a ello, ¿no? Entonces, a eso responde. Bien, Vivian, ¿cuál era tu apellido? Vivian. Castro Gamboa, profesor. Vivian Castro, ¿dónde estás? Que no te veo. Listo. Ya. La señorita, último que estamos conversando, ¿su apellido? Díaz Gutiérrez, profesor. Díaz Gutiérrez. ¿Tailí es su nombre? ¿O Talía? Sí, profesor. Jazmín Tailí. Bien. Continuamos entonces. Como ven, son temas bastante sencillitos, ¿no? Son temas bastante sencillos que van a ampliar ustedes sus saberes con la guía que ustedes tienen, ¿no? A ver, José Luis, observa, por favor. José Luis. Sí se observa, profesor. Pues vamos a regular las preguntas, vamos a regular las participaciones, por favor, si no avanzamos. A ver, señorita, que participó último. Vamos a hablar de la etapa neonatal. La etapa neonatal. Bien. Bien. El periodo neonatal abarca desde el nacimiento. A ver, por favor, ese micro. A ver si me ayuda a regular, por favor, José Luis, dale un mensajito. Compañera Vivian, su micrófono. Perdón, profesor. Hay interferencias, porque si no, no nos vamos a escuchar. Bien. Entonces, el periodo neonatal abarca desde el nacimiento hasta 28 días. ¿No? Primeras 4 semanas de vida después del parto. ¿Por qué la importancia, jóvenes, de este periodo neonatal? Muchas literaturas coinciden, de acá alguna respuesta también a una pregunta que ha hecho, no hay otro término. Muchas literaturas coinciden que hasta los 28 días este ser vivo termina de adaptarse las funciones básicas de su vida. Termina de adaptarse el funcionamiento de algunos órganos vitales. Es una transición entre el útero y una existencia independiente. Ya hemos comentado bastante, ¿no? En vida intrauterina, gracias a la placenta, se nutre. Gracias a la placenta, se oxigena. Pero en la vida extrauterina no. Si tiene hambre, tiene que lactar. Y si le falta oxígeno, tiene que respirar. Por lo cual tiene que adaptarse a la vida extrauterina, luego e inmediatamente de adaptar la vida, el vientre materno.
Periodo que representa una etapa muy corta en la vida, 28 días. 28 días que van a determinar el resto de su vida, la calidad de vida que va a tener el resto de su vida. Cuán importantes, jóvenes. Por ello deben intervenir profesionales de distinta disciplina. Entonces, todos sabemos que en esta etapa pues sucede cambios muy rápidos, ¿no? Hace un momento decíamos, ¿no? Crece tan rápidamente, desarrolla tan rápidamente. Pero también puede derivar consecuencias importantes para el resto de su vida. Si el niño ha tenido asfixia, un paro respiratorio, ¿no se han lesionado sus neuronas? Sí. Sí se han lesionado. ¿Pero por qué ocurrió eso? Analizaremos, nos preguntaremos, ¿se habrá debido a un cuidado inadecuado? ¿A que nació un niño, un neonato de repente en un espacio no adecuado? ¿En un establecimiento de menor complejidad? ¿Se hubiera evitado? Quizás sí. Esto merece un análisis más complejo. También un poco se especifican, jóvenes, algunas denominaciones. Por ejemplo, la etapa neonatal temprana, periodo desde el nacimiento hasta los 7 días. O sea, los 7 primeros días es la etapa neonatal temprana. Por eso acá es el segundo día, disculpen, el segundo control del recién nacido. ¿Y acá qué cosa se valora? La función fisiológica del sistema circulatorio, respiratorio, la función hepática y la función renal. Valoraremos la piel, si está amarillento o no está amarillento. Indagaremos si está miccionando o no está miccionando. Veremos el color de la piel, si está cianótico o no. Indagaremos si al lactar hay cianosis o no hay cianosis, entre otros. Además, la etapa neonatal inmediata o precoz, desde el nacimiento hasta las 24 horas de vida. ¿Dónde está este neonato? En alojamiento conjunto. Hasta ahí no nos debemos desprender, jóvenes. El neonato, el recién nacido, tiene Apgar 8-9. 8 a los 5 minutos, 8 al minuto, 9 a los 5 minutos, digamos. Pero en alojamiento conjunto había una depresión. ¿Por qué? De repente se empezó a aspirarse con la leche materna. O quizás la madre no lo ha tomado en una buena posición el neonato y ha tenido asfixia. Ha hecho vómito de secreciones y ha hecho asfixia. ¿Se dan cuenta? Es evitable. Por eso la etapa neonatal inmediata o precoz es de alto cuidado. Etapa neonatal tardía. De 7 días hasta los 28 días de vida. ¿No? Por eso dentro del protocolo de atención y según la norma técnica neonatal de la atención al neonato, tenemos acciones sincrónicas y asincrónicas. Las visitas domiciliares, el telemonitoreo, los controles del recién nacido. Y la etapa postnatal es el periodo desde 28 días hasta 11 meses. Esto solo para poder señalar, porque eso es parte de la pediatría. Y bien, pues esta imagen nos refleja justamente esas etapas de vida, ¿no? Esas etapas de vida y cada uno de ellos con una importancia diversa. Y los cuidados que nosotros debemos brindar son diferentes en cada una de estas etapas.
desde una dependencia absoluta, por ejemplo, hablamos de la fetal, perinatal, de hebdomadario, hasta la etapa, por ejemplo, más posterior, que es de independencia, más orientado a la estimulación, a la exploración. El recién nacido. Hay varios términos, varios diagnósticos, si nosotros queremos llamarla. Recién nacido de parto eutóxico, aquel recién nacido normal, que no ha tenido patología y no ha tenido ninguna disfunción durante el periodo del parto. Hablo del periodo expulsivo. Es decir, no ha habido distocias. O sea, no he utilizado oxitocina, por ejemplo, para la expulsión. No he utilizado maniobras para poder extraer. Aquel recién nacido de peso adecuado a la edad gestacional. Recién nacido de padres sanos. Que no presenta pues malformaciones ni enfermedad hereditaria. Ese es el recién nacido normal. Recién nacido sano. Producto de una madre sana. Con control prenatal adecuada. Mínimamente 7 controles. Sin factores de alerta. De un trabajo de parto controlado y sin complicaciones. Un parto vaginal o cesárea de 38 semanas a más. Con edad gestacional entre 37 y 42 semanas, sin malformaciones. Una transición extrauterina adecuada. Peso y examen físico normal. Puede ser pregunta de examen. Ese es el recién nacido de término y sano. De todas maneras, las primeras 24 horas es crítico, porque puede aparecer complicaciones y mayor mortalidad infantil. El equipo de salud tiene objetivo primordial de supervisar el proceso de adaptación que realiza. Controlar el embarazo, identificar para prevenir el parto prematuro y detectar algunas enfermedades o patologías que tenga. ¿Y dónde nosotros, como profesionales de enfermería, vamos a encontrar esa información? En la historia perinatal completa. A propósito, esta es la primera práctica. Esta es la primera práctica. ¿Cuál es la clasificación del recién nacido? Clasificarla adecuadamente es el factor determinante para la sobrevida del recién nacido. Podemos clasificar de acuerdo a la edad gestacional y también podemos clasificar de acuerdo al peso de nacimiento. ¿No? Según la edad gestacional, tenemos recién nacido término. Nacidos con mayor de 37 semanas y menor de 42 semanas. Recién nacido pretérmino, nacidos menores de 37 semanas. Y recién nacido postérmino, mayor de 42 semanas. Clasificación según el peso. Adecuado o peso inadecuado para la edad gestacional. Esto se ve en función a la curva de crecimiento intrauterino. A propósito, este está en la carnet perinatal. Adecuados para la edad gestacional, peso de nacimiento entre el percentil 10 y 90. Grande para la edad gestacional, el peso se encuentra sobre el percentil 90. Pequeños para la edad gestacional, peso bajo el percentil 10.
Referentes al peso se utilizan otros conceptos como recién nacido de muy bajo peso, aquel que tiene menor a 1500 gramos. Recién nacido de extremo bajo peso, aquel que tiene menor a 1000 gramos. Estas, por si acaso, son los responsables entre 60 a 70% de la mortalidad neonatal. Los de muy bajo peso y los de extremo bajo peso. Estos tienen que nacer, ¿dónde? En un establecimiento complejo, donde haya incubadora. No pueden nacer en el primer nivel de atención. Referentes al parámetro de la edad gestacional se utiliza prematuridad extrema, recién nacidos con edad gestacional de 20 a 27 semanas. Prematuridad intermedia, con edad gestacional entre 28 a 31 semanas, y prematuridad propiamente dicha, entre 32 a 36 semanas. Todos ellos tienen que nacer en establecimientos de nivel 2 para arriba. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo una duda. Marcia, te escuchamos. Se está prendiendo mi cámara, a ver, ya. Profesor, ahí donde usted nos presentó y también, por ejemplo, en el texto que nos mandó, dice que para la clasificación del recién nacido está con la edad gestacional y el peso. Pero mi duda es, por ejemplo, ya en la historia clínica se registra, ¿no? ¿Cuántas semanas o cuánto es la edad gestacional de esa gestante, valga la redundancia? Del neonato. Ajá. Y, por ejemplo, para evaluarlo otra vez, incluso hay diferentes tests para hacerlo, como por ejemplo es el de Doe Boys y el de Capurro. Entonces, ¿cómo es que se diferencia eso? ¿Cómo es que se diferencia ya si se supone que la mamá tiene una edad gestacional ya prescrita? ¿Y cómo clasificarlo con lo que se va a volver a evaluar? No entiendo esa parte. Muy bien, Marcia. Gracias por tu pregunta. Pregunta bastante interesante. Nosotros, cuando... antes de atender, esto es por favor, si era presencial, esto se valoraba. Esta era una puntuación determinante en el estudiante. Pero esto deben practicar ustedes. Cuando les comunica que van a hacer un bebé, ustedes se dirigen a la sala de parto o al área de atención inmediata recién nacido y preparan. Dentro de la preparación, ese es antes de parto, se llama, ¿no? Dentro de esa preparación, revisan la historia perinatal. Como nos dice Marcia, en la historia perinatal, la edad gestacional de la madre, 38 semanas. Listo. 38 semanas. Entonces, con esa edad gestacional, yo tengo que planificar mi intervención. ¿Qué cosas voy a necesitar para un niño de 38 semanas? ¿Qué cosas se me puede presentar? Y ya, se me prende el foquito y digo, todavía de repente no está bien madurado, no hay presencia adecuada del surfactante y puede venirme problema de colapso alveolar. Puedo tener problemas respiratorios. Puedo, dice. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Tengo que tener mi oxígeno, tengo que tener mi ambú, tengo que tener... preparo todo mi material. Listo. Nace el bebé. Nació el bebé. Atención inmediata. Hago, no sé, seco la cara, aspiro secreciones si es necesario, hago contacto precoz, hago el corte tardío de cordón, promuevo lactancia materna. Luego me llevo al cervo, hago la antropometría y hago el examen físico. Ahí va su respuesta de Marcia. Al hacer examen físico, tenemos varios pasos para hacer examen físico, ¿no? Utilizo la inspección, palpación, auscultación, percusión, entre tantas. Dentro de uso, utilizo cartillas para valorar
la edad gestacional del neonato, del recién nacido. Entonces, para eso está protocolizado el uso del test de Capurro. El test de Capurro es una valoración de ciertas estructuras anatómicas que nos van a dar puntuación independiente y sumado a una puntuación global nos va a dar la edad gestacional. Digamos, hemos sacado ¿cuánto? 71. Ya me tengo grabado ya. Yo, buen tiempo, tengo 23 años de servicio. Los 23 años de servicio hago eso. Tengan atención inmediata recién nacido. Mira, 71. Para mí 71, al sacar todo el Capurro, es 39 semanas. Ajá. Pero mira, ahí va lo que dijo Marcia y para todos los jóvenes, por favor. Era 38 semanas la edad gestacional de la madre. Y al valorarla, saqué 39 semanas. Y para nosotros 39 semanas es un recién nacido adecuado, que probablemente no va a tener problemas en su adaptación. ¿No? Entonces, pero he alistado, pues, oxígeno, ambu. Ajá, has alistado, pues, pero no has usado. Era muy necesario que utilices, porque si se te presentaba, ¿qué tal era? 38, se nació y cuando le haces examen, 37 semanas. Ahí sí, merecía haberse preparado adecuadamente. Entonces, nosotros valoramos de esa manera. Entonces, no siempre va a coincidir la edad materna, o sea, la edad materna con la edad del neonato, porque esta edad es producto de la exploración física, o sea, del examen físico. Hay otros test, pero el que está protocolizado es el test de Capurro. Por lo menos yo les voy a exigir, nos vamos a exigir que el test de Apgar, el test de Capurro y el test de Silverman, por lo menos hay que manejarla. ¿Para qué tanto complicarnos? Por lo menos los 3 básicos, porque eso están dentro del protocolo de atención del neonato. Gracias, Marcia. Más bien, dame tu apellido, por favor. Marcia, ¿tu apellido? Infante Coraz, profesor. Creo que te has olvidado tu apellido, Marcia. No. A ver, ¿dónde está? Infante. Infante Coraz. Sí, arriba. Marcia Alejandra. Bien. Bien, jóvenes, señoritas. No he querido aburrirlos, cansarles. Solo me queda agradecerlos por su presencia a cada uno de ustedes. Por favor, amplíen sus saberes, amplíen sus conocimientos. De repente no todo ha estado en los PPTs que se ha preparado, pero también está en la guía. Y si no lo encuentran en la guía, hay algunas bibliografías, hay unas páginas web para que puedan visitar. Muchas gracias y hasta el día lunes, ¿no? Lunes arrancamos con las prácticas jóvenes. Buenas noches a cada uno de ustedes. Profesor, buenas noches. Profesor, una pregunta.